Hola, pues muy buenas noches a todas, a todos los que acaban de integrarse. Hola, pues muy buenas noches. En este momento vamos a comenzar. Ya estamos transmitiendo por Facebook Live. Y bueno, antes que nada, quiero agradecerte, Víctor, por haber aceptado esta invitación a impartir esta tertulia sobre cambio climático, que es un tema que actualmente está generando pues mucho eco en las diferentes agendas, tanto políticas, sociales, económicas, científicas, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, se te invitó precisamente siendo pues una persona conocedora sobre el tema para que nos platiques un poquito sobre este asunto. Y bueno, voy a presentar brevemente a nuestro ponente. Víctor Rogelio Hernández Marroquín es biólogo y maestro en ciencias biológicas por la UNAM, donde también cursó el doctorado en filosofía de la ciencia. En la misma Facultad de Ciencias de la UNAM impartió la materia de filosofía de la historia de la biología durante 10 años e imparte la de divulgación y comunicación pública de la ciencia desde hace 8 años. Además, divulga ciencia en diversos medios, incluyendo el podcast independiente Cienciacionales. Es traductor centrado en textos de ciencia. También es narrador oral y se ha presentado en diversos foros, festivales y funciones independientes. Y bueno, pues nuevamente muchísimas gracias, Víctor, por haber aceptado esta invitación y pues bienvenido a la comunidad de bioética y ambiente. Y bueno, te cedo el micrófono. Muchísimas gracias, Jackie, a ti por esta invitación. Para un viernes en la noche les debo de contar que eh, me gusta mucho pasarlo de esta manera, ¿no? Que es hablando de temas que sí quiero hablar. El título de esta tertulia le propuse a Jackie que fuera que es un poco drástico, pero yo aquí les puedo adelantar que yo sí quiero hablar sobre por qué nadie quiere hablar sobre el cambio climático, ¿no? Que ese es un poco el tema. Que yo más que considerarme conocedor del cambio climático, más bien lo abordaré desde la comunicación de la ciencia. También debo contar que me gustó mucho la invitación de Jackie porque precisamente me puso a pensar, a investigar y a ver cómo conectar los puntos al respecto de varios de los principios más importantes en comunicación pública de la ciencia, y cómo se aplican a este tema de la comunicación del cambio climático. Entonces, voy a ir comenzando esta tertulia. Bueno, esta charla. Voy recopilando sus preguntas o comentarios que vayan dejando en el chat. E inclusive si alguien quiere hacer uno sobre la marcha, adelante, por favor. Pero bueno, luego tú me dirás, Jackie, cuánto tendremos para esa interacción, ¿no? Muy bien. Entonces, les digo que es el enfoque desde la comunicación, ¿no? La comunicación del cambio climático. Entonces, tengo estos tres principales puntos, uno que viene desde los principios de esa comunicación de la ciencia, eh, una comunicación pública de la ciencia que por momentos la podemos llegar a pensar como divulgación de la ciencia, también es válido. En un momento aclararé cuál es la diferencia. Y luego de ahí pasaremos a hablar de los dos grandes ejes, ¿no?, que tiene esta charla. Una que tiene que ver con nadie quiere hablar del cambio porque no está, porque son personas no convencidas de él, que tal vez están cerradas a esa idea, particularmente, claro, al cambio climático antropogénico. Y el segundo eje es en el que identificamos que las personas no quieren hablar del cambio climático, no porque no estén convencidas, porque no crean que los humanos seamos la principal fuente de ese cambio, sino por las emociones negativas que están asociadas a ese tema en particular. Bien, entonces, desde la comunicación de la ciencia, damos un primer
paso para ver cómo enmarcamos este tema desde esta disciplina, desde este quehacer, que es un quehacer comunicación de la ciencia. Ah, hay un, un principio muy importante desde esta comunicación pública de la ciencia que tiene que ver con pensar en los públicos a los cuales hablamos, ¿no? Si nosotros fuéramos a distinguir entre comunicación de la ciencia, la académica, la profesional, la que ocurre entre especialistas, esa la definimos precisamente por el público al cual está dirigida, que es entre especialistas dentro de la comunidad científica. Y luego lo que sea que esté dirigido hacia afuera de esa comunidad, entonces le llamamos comunicación pública de la ciencia. Ajá. Y de manera informal la conocemos como divulgación de la ciencia, pero en la disciplina más rigurosa tratamos de llamarle comunicación pública para que la palabra divulgación no necesariamente cargue con estas connotaciones que a veces le damos de que es recreativa, ¿no? De que debe ser divertida, etcétera. En comunicación pública estamos entendiendo también periodismo de ciencia, estamos entendiendo comunicación a tomadores de decisiones, a instituciones, todo ello, ¿no? Que tal vez normalmente no lo pensamos como divulgación, pero bueno, comunicación pública de la ciencia es para quienes no son parte de esa comunidad. Ahora bien, eh, puede que ustedes hayan oído hablar que si estamos hablando de divulgación o de comunicación pública, lo que queremos es hablarle a un público general. Y ese es uno de los primeros, digamos, de las primeras malas interpretaciones que disipamos en la materia o desde esta disciplina, porque pensar en un público en general no nos es útil a la hora de tomar decisiones de cómo comunicar la ciencia hacia afuera, porque un público en general tiene, eh, pues imagínenselo, todos los posibles rasgos, ¿no? De edad, de locación, de ubicación geográfica, de lengua, de intereses, de conocimientos previos. Es decir, estaríamos hablando con un público que tiene todos los rasgos al mismo tiempo, sería inviable, impráctico, eh, un despropósito hacerlo así. Entonces, una de las primeras cosas que siempre tenemos en cuenta es que hay que hablar con un público concreto. Hay que elegir un cierto público. Y ese público lo podemos elegir en función de lo que queramos contar y decimos, bueno, ¿a quién le puede interesar esto? O ¿quién debería saber esto? Que a veces eso lo hace el periodismo de ciencia. Eh, ¿Qué, qué, qué, qué ciudadanas, qué ciudadanos están más involucradas o les preocupa más o debería preocuparles más este tema? Entonces hablamos con esas personas, ¿no? A veces simplemente nos interesan algunas cosas, nos parece asombrosa la naturaleza, estudiada como es estudiada desde la ciencia, y entonces elegimos un público que pensamos que se vaya a asombrar, ¿no? Y no es una cuestión de que tenga que ah, enterarse porque es algo vital para su vida, sino simplemente queremos generarles ese asombro, a veces entretenerlas también es válido. Pero bueno, hay diversas maneras de elegir un cierto público. Lo que está de fondo es que siempre hay que pensar en un público concreto, que no nos es práctico pensar en un público general, ¿no? Es, digamos, una entelequia, le llaman algunas colegas a ese extraño organismo que es público general. Más bien, pensemos en público concreto, ¿no? Eso puede que parezca, bueno, más bien, eso hace parecer que nuestros esfuerzos de comunicación van a ser demasiado locales, ¿no? O demasiado de nicho. A mí me gustaría que si yo tengo algo importante que decir al respecto del cambio climático, lo escuchara la mayor cantidad de personas. Sí, pero por las razones que les dije antes, se perdería la eficacia de ese mensaje, ¿no? Si intento hacerlo llegar a todo el mundo. Una analogía que usa un escritor, fíjense, es un escritor de novelas, de cuentos, Kurt Vonnegut, escritor del siglo XX estadounidense, daba un cierto consejo para quienes se animaban a escribir, que yo pienso que se puede usar mucho para esto, ¿no? Que la idea es, intenta escribir para una persona, ¿no? Él lo ponía tal vez de una manera muy tajante y drástica.
escribe para una persona, porque si abres la ventana y gritas a los cuatro vientos, lo que quieres decir, te va a dar una neumonía. Muy bien. Es una analogía tal vez muy literaria, viniendo como viene de un novelista, de un cuentista, pero creo que nos sirve bien para pensar en ello. Otro aspecto teórico que es muy útil para hablar de la comunicación del cambio climático es el que está centrado en los efectos que ocurren en el público de cuando hablamos, cuando comunicamos, ¿no?, a un cierto público. Aquí estoy viendo que tengo una errata en la cita, ya en la bibliografía la tengo correcta, pero este es un artículo de 2003. Es uno que a mí me parece muy útil porque más allá de pensar en los objetivos que nosotros tenemos, esta propuesta centra las cosas en el público que la recibe, ¿no? Y es en los efectos que la recibe. Ellos proponen una analogía, un modelo en inglés que usa las cinco vocales, ¿no? Son cinco efectos posibles con las cinco vocales. Durante mucho tiempo yo busqué una manera de adaptarlo al español, y una estudiante mía de este semestre, Alitzel Morales, me propuso hacerlo más o menos de esta manera. Bueno, lo fui refinando y ahora tengo este modelo que no son las cinco vocales, es ABCDE. Y la idea es que uno puede crear en el público un cambio en las actitudes y en las opiniones, a través de la ciencia que les comuniquemos o de aquellos temas que tengan que ver con ciencia. Puede que nosotros creemos una nueva opinión, que reformemos una opinión que el público ya tenga, o que reforcemos una opinión que ya tenga. Y este en particular lo vamos a pensar, y nos va a ser muy útil. Otros efectos posibles son algo de lo que probablemente ustedes piensan, ¿no? Cuando piensan en comunicación pública o en divulgación, uno que tiene que ver con interesar al público para que el público por sí mismo busque profundice en ese tema, ¿no? Entonces el público se pone a buscar sobre ese tema. Si lo que les comunicamos fue suficientemente interesante, buscarán por ellos mismos. Otro sería eh, tener la idea de descubrir algo nuevo, ¿no? Que nosotros creamos un, una sensación de que estamos enterando a las personas de una cosa que no sabían, y entonces, listo, ese es un posible efecto, y ese es el efecto que suele ser muy buscado en muchas de las noticias de ciencia, en la comunicación institucional. Inclusive se descubrió esto, esto se supo, ¿no? Y entonces las personas se enteran de algo que no sabían, le llamamos descubrimiento. Estoy viendo que aquí se me cuatrapeó la C, porque más que compromiso estoy hablando de comprensión. Es entendimiento de algún tema, ¿no? Podemos nosotros buscar que las personas entiendan el concepto de ciencia difícil, que entiendan lo que está en juego, por ejemplo, en alguna investigación, en algún proyecto de tecnología o alguna implementación. Y finalmente es los efectos que tienen que ver con emociones, ¿no? Queremos que el público no solo sepa cosas nuevas, no solo las entienda, sino que sienta algo a la hora en que nosotros le planteemos eso que estamos comunicando. Y esas emociones pueden ser positivas, ¿no? Queremos que la pase bien con lo que le contamos, o tal vez queremos que se preocupe, o quizá que se asombre, como había dicho como ejemplo antes. A veces puede ser que esas emociones, vamos a verlo, estén detrás de alguno de los otros efectos, ¿no? Estos efectos no tienen que necesariamente ser excluyentes los unos de los otros, sino que a veces las obras, los materiales de comunicación pública de la ciencia pueden tener los cinco efectos posibles, y sin embargo, darle más peso a una u a otra, ¿no? Y es un concepto, como les digo, es un elemento teórico que nos va a ser muy útil, porque algo que podemos comenzar a plantear al respecto de la comunicación del cambio climático es estas dos, digamos, estos dos sectores de público, ¿no? Personas que son escépticas,
em, o incluso reticentes a la idea de cambio climático, y otras que están interesadas, que aceptan la idea de cambio climático antropogénico, pero que les pondremos aquí el nombre de sensibles, por la manera en la que les toca emocionalmente el tema y que eso les lleva usualmente a evitarlo. Em, digamos, la manera en la que se piensa la comunicación de la ciencia se ha llevado también a el tema del cambio climático con modelos que simplemente lo que hacen es ajustar, ¿no? Algunos elementos teóricos a este contexto en particular. Y en particular, este modelo lo único que hace es resaltar quiénes están involucrados en esa acción de comunicación, ¿no? En el ir y venir de los conceptos, de los datos, de las ideas, de las perspectivas, de los contextos en cambio climático. Este investigador lo que propone es que tenemos tres actores principales con la comunidad científica, mm, que generan esa información científica, el conocimiento científico que tiene que ver con el cambio climático. Las personas que comunican frecuentemente son periodistas, pero también pueden ser otro tipo de personas. A veces puede ser miembros inclusive de la misma comunidad científica o divulgadoras, divulgadores, especialistas, ¿no? Mediadores, inclusive a veces incluso em, tomadores de decisiones asumen este rol. Y el tercero sería ese público, aunque aquí habría que ponerlo de manera más eh, rigurosa como los públicos, ¿no? Y una pregunta que en este modelo surge y que nos toca a nosotros es cuáles son las responsabilidades que tiene cada una de estos actores. No solo a la hora de comunicar, sino a la hora de interactuar con el tema como tal, ¿no? El tema mismo. Bien, lo planteamos allí. Eh, y estos datos que les traigo provienen de una encuesta que viene de este programa de Naciones Unidas, que se hizo el año pasado. Bueno, más bien se publicaron los resultados el año pasado. eh, Tiene datos interesantes y nos hablan también de en dónde está más o menos un sector del público, pues es el alcanzado por la encuesta. eh, Tiene un cierto nivel de representatividad, un cierto grado de representatividad, pero lo que nos arroja es lo siguiente, ¿no? Que el 56% de las personas representadas por la encuesta afirmaron que pensaban en el cambio climático a diario o cada semana. Y es una buena cantidad de personas. Eh, ya lo podemos decir como la mayoría de. Las preguntas que surgen a continuación tienen que ver con cómo lo piensan, en qué contexto, si acaso toman decisiones o no. Muchos de esos datos están en esa encuesta. Echen un ojo, yo no quiero atiborrar de datos aquí, entonces me quedo con ese y con este otro, ¿no? Que es un poco un indicador de qué tipo de actitud tienen las personas que piensan en, en cambio climático, que sería decir que el 80% de estas personas quieren que los gobiernos impulsen una mayor acción climática, ¿no? Es decir, hay un cierto nivel de insatisfacción con lo que se está haciendo, ah, de parte de la gran mayoría de las personas alcanzadas, representadas por esta encuesta. Entonces, vemos que es un tema en el cual los diferentes públicos piensan y nos damos una idea de cómo lo están pensando. Ahora, este dato que les traigo acá también tiene que ver con la gran preocupación que han sentido. Uno podría decir quizá como por esa responsabilidad que habrán sentido, ¿no? Tanto personas que comunican ciencia como personas que están dentro de la comunidad científica, en la comunidad académica, lo podemos poner aquí a ese nivel, por la responsabilidad que pueden sentir de cómo hacerlo de la mejor manera posible. Y entonces, en este punto, la comunicación del cambio climático prácticamente se ha convertido en un tema dentro de comunicación, bueno, más bien una rama tan grande que hasta podría ser como una misma, un tópico propio, ¿no?
derivado de la comunicación de la ciencia, pero ya ha crecido tanto, ¿no? En este artículo de 2019, este periodista hacía el recuento, ¿no? Que el periodista es Benjamin Ryan, que en 2019 se publicaban 1.000 artículos por año sobre la comunicación del cambio climático, ¿no? O sea, ni siquiera investigaciones sobre cambio climático, sino más bien investigaciones académicas sobre cómo comunicarlo, ¿no? Eh, que- eh, sobre lo que está pasando cuando se comunica, los efectos que tiene, recomendaciones, estrategias, algunos estudios empíricos. Yo voy a mencionar, como pueden imaginar, solamente algunos muy representativos que creo que que son, digamos que busqué unos actuales y que nos pudieran dar un cierto marco de estos dos pilares que yo les presento acá. Entonces, si nosotros identificamos que hay un cierto público que no quiere hablar del cambio climático porque no lo considera un tema importante, porque probablemente piense que es alguna otra conspiración de la ciencia o de las personas en el poder, de las personas con dinero, para pedirles que dejen de comer carne, para exigirles que cambien sus estilos de vida, etcétera. Hay personas que tienen ese grado de escepticismo y que son reticentes a recibir la comunicación sobre cambio climático, ¿no? Y aquí la pregunta sería entonces, si es una cuestión de persuadir, ¿cómo le hacemos, no? Para convencer a las personas no convencidas. Y una primera pregunta, como yo les digo, conviene enfocarse en quiénes son las personas a quienes nos dirigimos, con quiénes estamos hablando. Si nosotros pensamos en un público amplio y gritamos por la ventana, nuestro mensaje se va a perder. ¿Quién nos va a escuchar? Entonces, la pregunta sería, ¿a quién queremos dirigir nuestro mensaje? Y este es simplemente una muestra, ¿no? Un botón de muestra de lo que se puede hacer cuando nos involucramos en esta pregunta, cuando nos entregamos a la pregunta de quiénes son las personas que están ahí. Esta investigadora de la Universidad de Nevada en Estados Unidos publicó en 2019 este libro. Ella se fue a meter con comunidades religiosas en Estados Unidos para ver cómo era su acercamiento, no necesariamente al tema del cambio climático, sino de una manera más general al ambientalismo, ¿no? Que podríamos meter cambio climático ahí, pero bueno, tiene otros elementos igual. Un modelo que ella propuso para caracterizar a este público, a estas comunidades de personas, es separarlas en tres diferentes grupos. Y entonces ella dice, bueno, existen personas que separan su fe del ambientalismo, ¿no? Y que la ven como dos cosas diferentes y que les cuesta trabajo además crear un nexo entre ellas y entender por qué sus valores religiosos tendrían que también aplicarse a cualquier tipo de preocupación que hubiera, ¿no? Al respecto del ambiente. Ella encuentra que también hay personas que están en una especie de negociación interna entre su fe, ya sea sus valores o lo que crean, digamos, ontológicamente, y el ambientalismo y los mensajes que tengan que ver con cambio climático, ¿no? Con esas personas, muchas veces lo que ella propone es que conviene recontextualizar los mensajes que tengan que ver con medio ambiente para acercarlos o ponerlos en cierto sentido más cerca de su propio contexto, em, digamos, en términos de valores y en términos de creencias, ¿no? Y ella encuentra también que hay personas que ella etiqueta como armonizadores, que están mucho más propensas a hacer el matrimonio entre sus valores religiosos y sus creencias y los mensajes de la comunicación ambientalista o del cambio climático, y que esas personas bien pueden ser ese puente, ¿no? Que se arme para hacer llegar los mensajes ambientalistas o de cambio climático, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, eh, más que ella, en lugar de que ella eh, haga una prescripción, una receta, ¿no? De qué es lo que tenemos que hacer
con las personas escépticas, lo que primero hace es ir a conocer a esas personas, ¿no? Hablar con ellas, entender desde dónde viene su reticencia o su escepticismo, y bueno, hace esta caracterización que será útil para las personas en academia, quizá para tomadores de decisiones, comunicadoras, comunicadores, pero en principio eh, pone en práctica ese gran principio de la comunicación pública, de la ciencia, que es preguntarse quiénes son las personas con quienes estamos hablando, ¿no? Y de dónde viene ese interés. Fíjense cómo, eh, a diferencia de el primer instinto que nosotros podamos sentir ante alguien que no cree en lo que les estamos diciendo, nosotros consideramos algo verdadero, algo fáctico, ¿no? Lo que estamos comunicando sobre ciencia. Y si encontramos a alguien, perdón, si encontramos a alguien que no lo cree, que no lo quiere tomar, nuestro primer instinto es rechazar a esas personas. A veces, inclusive, llegamos a ridiculizar su postura, ¿no? A, ya sea burlándonos de ella o tachándola de ignorancia, de estupidez. O sea, bien puede ser un instinto que nosotros tengamos, como que nuestra primera reacción suele ser la de decir, eh, estás mal por no tomar lo que te estoy ofreciendo. Y en cambio, lo que esta investigadora nos propone es que nuestra primera reacción no debe ser la de rechazar, sino la de curiosidad, ¿no? La de tener la curiosidad de preguntarnos por qué. ¿Por qué es que nos está rechazando? ¿Por qué es que no quieres tomar lo que yo estoy dando? ¿Qué hay detrás de ello? ¿No? Ahora, yo les había presentado los 5 efectos a los que puede apuntar la comunicación de la ciencia, y si nosotros los hubiéramos de ordenar por grado de dificultad, quizá el de descubrir puede ser el más sencillo, el de simplemente enterar a alguien de algo, y el más complicado de lograr es el de la persuasión, el de hacer que alguien cambie de opinión, el de hacer que alguien modifique sus actitudes. Porque, eh, a ver, debo decir que muchas veces quienes estamos en la ciencia y quienes venimos de la ciencia y queremos comunicarnos con personas que están fuera, solemos ser ingenuas o ingenuos, eh, porque creemos que simplemente con los datos las personas van a cambiar de opinión, y a lo que no nos asomamos a ver es digamos, una observación que ya se tiene bien entendida en otros campos del conocimiento, en sociología, en ciencia política, en psicología inclusive, que las creencias y actitudes personales no tienen que ver con datos, o no solo tienen que ver con datos, sino que muchas veces tienen que ver con una identidad social. Les estaríamos pidiendo a las personas que cambien su identidad si les pidiéramos cambiar sus creencias, ¿no? ¿Por qué las personas son reticentes a las vacunas? ¿Por qué son reticentes al cambio climático? Em, eh, ¿Por qué tienen una cierta opinión sobre el aborto? No, no solamente es por lo que sepan o no sepan, el conocimiento científico que esté en esos temas, sino que tiene que ver con su contexto social, su contexto familiar, los valores que están ahí, las creencias y con esa identidad social. Es decir, yo pertenezco a este grupo y en mi comunidad religiosa pensamos así. Mi familia me enseñó que tal o cual cosa. Y entonces, tú que eres una revista, tú que eres un artículo en internet, me estás pidiendo que deje de pertenecer a ese grupo, me estás pidiendo que corte mis lazos sociales con el grupo con el cual me identifico. Se dan cuenta que es una cosa muy grande de pedir, ¿no? Es demasiado pedir. Pero eh, eh, bueno, de ahí es de donde vemos que la persuasión es uno de los efectos más difíciles, ¿no? Porque si queremos que cambien de opinión, no solamente se trata de que cambien lo que crean que es cierto o no, sino de todo esto que está detrás de lo que hay ahí.
Y uno de esos elementos que están detrás también es las posturas políticas que uno tenga, ¿no? Quizá el posicionamiento ideológico al respecto de la política, al respecto de la sociedad, de la economía que uno tenga. Y esto me parece que lo van identificando cada vez más las personas que se dedican a comunicar ciencia. Esta cita la tomo de una pequeña mesa redonda que se hizo con periodistas de ciencia de Estados Unidos, esta periodista en particular, Kate Shepard. Lo que le preguntaron es que a la hora de cubrir temas ambientales, cómo ella podía eh, rodear la política, ¿no? O sea, como que no meterse en cuestiones de política. eh, sí se supone que lo que debería tratar es la ciencia. Y ella lo que dice es que, pues más bien ella se ve como una reportera de política que pues resulta que cubre el ambiente, porque ella no piensa que se pueda evitar la política en esos casos, ¿no? En esos temas. Eh, a mí, y digo, yo me atrevería a decir que ella lo tiene muy consciente precisamente por eso, ¿no? Por cómo hay una, una liga, un nexo muy grande entre eh, lo que creemos al respecto del medio ambiente hoy, pues hoy en 2025, junto con las ideologías que tenemos. Entonces, posibles estrategias. Aquí simplemente pongo un par que me parecieron interesantes, pero que tienen que ver precisamente con quiénes están dando el mensaje, ¿no? Una primera cosa que tenemos que ver es quiénes reciben el mensaje. También conviene que nos volteemos a ver y que entonces nosotros digamos quiénes somos nosotros, ¿no? Que estamos dando ese mensaje. Cómo nos perciben las personas a quienes hablamos. Am, el primer ejemplo, el que tengo a la izquierda, bueno, aquí pido una disculpa porque es uno de esos ejemplos que lo vi, me pareció fantástico, pero luego no lo anoté y entonces lo estuve buscando frenéticamente para ponerlo aquí, digamos, acreditado en la presentación. Fue en alguna red social, lo perdí por allí, pero es una anécdota que cuenta también me parece que era una científica al respecto de cómo fue que su padre se convenció del cambio climático antropogénico, porque él digamos que era escéptico, muchas veces por razones ideológicas de política, ¿no? Se identificaba como de derecha, conservador, inclusive como republicano, ¿no? En esta gran división que hay partidista en Estados Unidos. Em, y lo que dice es que su padre terminó por convencerse cuando ella le contó que las empresas aseguradoras en Estados Unidos eh, tienen en cuenta modelos de cambio climático para calcular sus primas y digamos que bueno, para las operaciones que hacen en general. Y entonces lo que ella cuenta es que su padre se preguntó, bueno, tal vez su padre no confía tanto en la ciencia, tal vez no confía de plano en los activistas del ambientalismo, pero sí confía en las empresas, ¿no? Porque tiene esta idea de, como conservador en política y en economía, entonces las empresas son una fuente muy confiable. Y cuando ve que estas empresas tienen en cuenta los modelos de cambio climático, de que lo que va a pasar en 5 o en 10 años, entonces él terminó por convencerse. ¿No? Termino por ver como, bueno, para mí tiene mucho sentido, o sea, me resultaría impensable que una empresa estuviera dispuesta a perder dinero, ¿no? Por algo que fuera falso. O sea, entonces dejó de pensar que era una conspiración, dejó de pensar que era un mensaje de la izquierda radical, etcétera, ¿no? Y dijo, bien, ahora estoy más dispuesto a tomarlo como cierto, ¿no? Y este artículo que cito aquí en la columna de la derecha es uno que me llamó un montón la atención porque es un estudio que se hizo con inteligencia artificial al respecto no tanto de cambio climático, pero sí de teorías de la conspiración. Y lo que hicieron los investigadores era poner a personas que, digamos, estaban abiertas a ideas que se pueden categorizar, ¿no? Como teorías de la conspiración. Una tiene
Una de ellas tiene que ver con cambio climático, pero otras tienen que ver con vacunas, o con el estado profundo, o con, no sé, la que ustedes quieran pensar, ¿no? Eh, y lo que hicieron fue poner a esas personas a platicar con inteligencia artificial, pero dándole a la inteligencia artificial alguna serie de directrices, eh, entre ellas que platicaran con esas personas simplemente tratando de persuadirlos, o que platicaran con esas personas mostrándoles datos y persuadiendo, o que platicaran con esas personas mostrando datos, persuadiendo y, digamos, mostrando interés por la postura de esas personas, ¿no? Y lo que vieron es que las personas, al final del ensayo, al final del estudio, estaban más dispuestas a dudar de sus teorías de la conspiración que habían adquirido, eh, luego de platicar con la inteligencia, y sobre todo luego de platicar con las inteligencias que tenían las directrices de persuadir con datos y de persuadir con datos y además, llamémosle, escuchar, ¿no? Em, Uno de los controles que pusieron fue platicar con personas, creo que eran los mismos diseñadores del estudio. También estaban chateando con las personas, digamos, conspiracionistas, llamémosles. Y lo que vieron es que eh, los conspiracionistas que platicaban con humanos no estaban tan dispuestos a abandonar o a cuestionar sus ideas conspiranoicas. Entonces, la manera en la que estos investigadores explican estos resultados es que bien podría ser que ah, quizá estas personas conspiracionistas sentían que la inteligencia artificial era un interlocutor neutro, ¿no? Que no necesariamente estaba interesado en engañarles, en convencerles, digamos, reclutarlos para alguna corriente ideológica, ¿no? Eh, y que precisamente esa apariencia de neutralidad era la que causaba eh, que al final de platicar con la inteligencia estuvieran más abiertos a cuestionar sus propias ideas conspiracionistas, ¿no? Me pareció muy interesante ese artículo por cómo nos habla de la conciencia que tenemos que tener a la hora de hablar con las personas. Y de cómo a veces, digamos, los efectos que tiene, cómo nos posicionamos como interlocutores, ¿no? Una cosa que se suele cuestionar mucho bueno, en los últimos años, digamos, en el último par de décadas en la comunicación pública de la ciencia, es el acercamiento vertical a los públicos, ¿no? Es decir, el acercamiento como una autoridad de conocimiento y el trato jerárquico que tenemos ante los públicos, ¿no? Un trato vertical, es decir, nosotros estamos arriba, nos consideramos que simplemente por tener ese conocimiento estamos en algún lugar de superioridad y le hablamos hacia arriba a las personas. Eh, y una cosa que se ha encontrado es que en muchos casos suele ser una estrategia poco eficaz, ¿no? Y aquí vemos, bueno, digamos, hay evidencia que puede mostrar por qué es una estrategia poco eficaz, ¿no? Después de todo, ¿a quién le a quién le gusta que le hablen de esa manera? Eh, Sobre todo cuando se habla cuando lo que se trata es de hacer cuestionar sus propias creencias o actitudes, ¿no? Entonces, yo lo que saco tanto de esta anécdota como de este estudio, de entre el gran mar, les digo, ¿no? Que hay de estudios que se han hecho al respecto, es que conviene tener una disposición a dialogar, a cruzar ese puente que salva la brecha entre el público y la comunidad científica o las personas que están comunicando la ciencia. Fíjense que no es solamente como de vengan, nosotros tenemos aquí información que es importante para ustedes, acérquense, sino simplemente es, bueno, más bien tiene que ver con yo voy a dar ese paso de ir primero a donde están ustedes. Me interesa saber qué piensan, qué sienten, qué creen que es lo correcto, qué no. Y a partir de escuchar, entonces empiezo a hablar. Y estamos hablando de un diálogo, una plena comunicación, ¿no? Por eso les digo que a veces parecería ser muy ingenuo la labor que hacemos viniendo desde la ciencia, haciendo comunicación pública, porque olvidamos que la comunicación es una cosa de dos vías, plenamente de dos vías, ¿no?
vamos al siguiente pilar que tiene que ver con las emociones, ¿no? Cómo hablar con quienes están ya convencidos, a quienes no tenemos que persuadir que el cambio climático es algo importante, hay que atenderlo, es antropogénico, etcétera, pero que les abruma el cambio climático, ¿no? Yo aquí quisiera hacer un sondeo entre las personas que estamos presentes de si la pregunta es, ¿a ustedes les abruma emocionalmente el tema del cambio climático? Si es así, por favor, alcen su mano o hagan alguna reacción aquí en el chat. Es decir, escuchan del tema y entonces sienten ansiedad, sienten preocupación, inclusive hasta culpa, tal vez, ¿no? De porque no estamos haciendo lo suficiente o lo necesario, ¿no? Em, para atender lo que se tiene que atender, ¿no? Ese problema tan acuciante que hay. Bien, no veo muchas manos alzadas, entonces veo que tal vez, o sí, quizás no lo estoy viendo. A ver, vamos aquí en el chat. Ah, sí, efectivamente. Ajá. Exacto, sí, muchas gracias. Ajá, veo que ya están poniendo directamente los mensajes en el chat. Exacto, es una cuestión de estrés también, ¿no? Fíjense, es preocupación, es estrés. Muchas gracias por esos mensajes. Estaba pensando que tal vez ya estamos aquí, como que tan calados, eh, que tenemos una coraza emocional, pero veo que no. Digo, yo lo comparto también, ¿no? Plenamente. Em, pero, a ver, bueno, vamos entonces a ver qué pasa en este otro pilar, ¿no? Este sondeo que hicimos aquí refleja lo que pasa también en públicos que han sido analizados y estudiados en esta misma encuesta que les mencionaba al principio. El 53% de las personas que alcanzó la encuesta dicen que están más preocupadas por el cambio climático en este año, en el año en que se publicó, que un año antes. Es decir, el nivel de ansiedad, de estrés, de preocupación va creciendo, ¿no? Y luego hay un dato que ya no puse aquí, pero que las personas que viven en países, en estados insulares, en islas, llamados en desarrollo como tal, esta cifra sube hasta un 71%, ¿no? Que es enteramente natural que la preocupación sea mucho más grande todavía, ¿no? A ver, entonces, también les traigo simplemente un par de estudios que se han hecho que nos dan cierta luz, me parece, sobre cómo podemos hacer para hablar del cambio climático. Yo titulé esta charla, Nadie quiere hablar del cambio climático, pero damos por hecho que deberíamos hablar del cambio climático, ¿no? Entonces, aquí viene posibles salidas, ¿no? Este artículo de 2022 lo que analizó fue eh, tratar de desgranar las emociones que están ahí y qué tipo de materiales, qué tipo de tópicos o enfoques generan distintas emociones, ¿no? O sea, cuáles emociones generan a partir de cuáles tópicos o enfoques. Lo que encontró fue lo siguiente, ¿no? Que si se concentró en noticias particularmente. Y lo que encontraron es que si las noticias hablan simplemente sobre amenazas un poco inciertas, vagas, ¿no? Sobre el cambio climático, que no se sabe muy bien de dónde vienen, que simplemente es un fenómeno que está ocurriendo, a todos nos está pasando, va a afectar a todo el mundo, o sea, sin ser demasiado concreto, la emoción predominante es la ansiedad. Si en cambio las noticias señalan un blanco, claro, o sea, estas instituciones no están haciendo esto. Estas empresas generaron este tipo de contaminación. Estos gobiernos se están negando a participar en pactos globales, etcétera. Entonces la emoción que se genera es enojo. Y luego las noticias que tengan que ver, bueno, que se presentaron en un marco sobre que habla del potencial de la tecnología y de los esfuerzos de las personas para solucionar el problema, a lo que muchas veces se llama como periodismo basado en soluciones, orientado a soluciones. Vean la emoción que surge aquí, es la emoción de la esperanza. Ujú. Ahora, no, también dicen los autores de este estudio, no es que el enojo o la ansiedad sean necesariamente emociones que tengamos que evitar, porque a veces, por ejemplo, el enojo puede ser un motivador, un motivador a la acción.
Ahora, lo cierto es que puede ser muy desgastante también, ¿no? Estarnos motivando simplemente por la ira y el enojo. Ah, entonces hay que usarlo con cuidado también. Pero vemos que de entre las posibles emociones negativas que hay ahí, puede surgir una que no necesariamente es negativa y que todo tiene que ver con cómo se enmarca el tema, la perspectiva, el ángulo, por hablar con términos periodísticos que se le da a ese tema. Eh, y luego este otro artículo que también tiene que ver con quién es precisamente con el ángulo, ¿no? Que se le pone. Este par de investigadores lo que hizo fue eh, fijarse en qué actores estaban en los materiales de comunicación del cambio climático y en qué están haciendo esos actores, ¿no? En cómo pintan a esos actores, esos materiales. Entonces, lo que encontraron es que si los materiales hablan de instituciones y de gobiernos, eso suele promover emociones negativas, como la ansiedad y el enojo. Y que en cambio, si se habla de políticas públicas y de soluciones, eso promueve emociones más positivas como el orgullo y el entusiasmo, ¿no? En inglés es el excitement, ¿no? Es decir, como estar emocionado de algo. Aquí lo traje como entusiasmo para distinguirlo de emoción como tal. Entonces, bueno, podemos preguntarnos por qué esos ángulos promueven ese tipo de emociones, hacer hipótesis sobre ello, pero ya vemos que hay aquí, ¿no? Como que evidencia eh, desde los estudios de comunicación de la ciencia, de qué cosas están generando y de cómo conviene ir desgranando los efectos que hay, ¿no? Los efectos emocionales que se crean a la hora de hablar de cambio climático. Y eso me lleva a este artículo más o menos reciente, que es más bien una arenga, una invitación, ¿no? De una serie de investigadoras e investigadores, eh, que lo que proponen es tomar en cuenta las emociones, sí, pero desde un punto de vista más realista y sobre todo, dicen, hay que primero asomarnos precisamente a qué le está pasando al público cuando recibe estos mensajes. Porque puede que nosotros queramos generar algún tipo de emoción y resulta que terminamos por generar una diferente. Y entonces lo que conviene es asomarse a ver qué está pasando, ¿no? En primera instancia. Y el siguiente paso recomiendan, y bueno, ya pensarán que estoy yo también recomendando, eso sería confeccionar ese mensaje de acuerdo al público. Tomando en cuenta lo anterior, conocemos al público, su manera de pensar, su manera de sentir, ahora agregamos, y a partir de ello nos ponemos a planear el mensaje que queremos hacer. Y vean que es entonces una comunicación de la ciencia orientada al público, a la audiencia, no tanto a la ciencia, sino más bien primero nos fijamos en quiénes están allá, quiénes están del otro lado. Lo dejo con el principio con el cual empecé, pero espero que hayamos llegado a ese círculo que sería eso es el gran principio de la comunicación y yo pongo en corchetes de la ciencia, sí, pero es la comunicación primero que es conocer a tu público y hablar con él, o sea, efectivamente hacer una comunicación, un diálogo, ¿no? Lo que ahora en la teoría de la comunicación pública de la ciencia se conoce como un modelo contextual o de diálogo de comunicación. Estirar la mano, escuchar y a partir de ello crear nuestro mensaje, ajustarlo y ponerlo en el contexto de las personas que nos van a escuchar. Aquí voy a dejar un tiempo esta diapositiva con las fuentes. Si ustedes tienen interés, igual le podría pasar la liga a Jackie para que le haga llegar a algún lado. Y mientras hago eso, pues les agradezco enormemente por haberme escuchado. Ujú. Y ahora efectivamente yo estoy haciendo las cosas al revés, pero ahora lo que me interesa es escucharlos a ustedes. Muchísimas gracias, Vic. Híjole, bueno, a mí en lo personal me dejas con muchas preguntas e inquietudes, pero bueno, antes que yo pueda formular algún comentario o alguna pregunta, me gustaría saber si aquí en el público de Zoom tienen algún comentario, alguna pregunta para Víctor.
Veo los que ya pusieron acá. Muchas gracias por haber puesto. Ajá. Mira, te leo si quieres. Luis Rodríguez dice, depende de cómo se aborde o exponga, es distinto decir que hay que combatir el cambio climático a hacer efectiva una acción específica, por muy sencilla que sea. Ujú. Y bueno, viene el despliegue de las emociones, ¿no? Estresante. Yo colocaba, puede haber una pregunta, ¿no? De si puede haber escalas en las emociones, porque tampoco para mí sería como la ecoansiedad tremenda ya al borde del suicidio. O sea, claro que no, pero puede haber allí como estadios, ¿no? Dentro de esta gama de emociones, pienso yo. Angustia, preocupación, dice Irama, preocupante, pero Bien, es hola. optimista, ¿no? Estrés, culpa, preocupación, tristeza, coraje. Dice, yo hoy que cayó un aguacero o tromba, ya no diferencio, la verdad me sentí vulnerable ante la naturaleza. Y bueno, creo que esta es una emoción muy común ante todos estos cambios tremendos, ¿no? De lo que estamos viviendo a nivel climático. Ah, bueno, a ver, Alejandro, por favor. No, pues siempre comienzo felicitando aquí a la doctora Jackie por este tipo de eventos. Y a usted como ponente, excelente tema de suma importancia, ¿eh? Que tiene mucho que ver con, como lo dice la doctora Jackie, el tema emocional, ¿no? La cuestión de depresión, pues tiene unos ciertos parámetros, ¿no? Primero empieza con la frustración, culpa, ¿no? Culpa, arrepentimiento, y llega un momento en que también pues, nos sentimos estresados y sobre todo caemos en la depresión, ¿no? Pero para no caer en la depresión, por eso también nosotros hacemos, o ustedes también hacen ese tipo de actividades, mantenernos activos y proactivos, ¿verdad? Porque pues yo veo que ustedes tienen ese compromiso más allá de leer, de la doctrina, de dar conferencias, pues tenemos ese compromiso social, ¿no? Yo aquí cerca de su casa tengo un río, ¿no? Y pues hago reuniones y fainas bueno, con los vecinos que quieran cooperar, ¿no? Porque no todos pueden o no todos quieren, aunque puedan, ¿no? Y a ver si, bueno, pues ya si mi río sigue siendo contaminado, pues no va a ser por mí, ¿verdad? Pero pues sin embargo, pues ya estamos contribuyendo un poquito, porque si yo no hiciera nada, la verdad yo sí me sentiría así como que culpable, ¿no? Así como que, híjole, ¿no? Y cada vez que abrimos la regadera, ¿no? La verdad, creo que es el ejemplo diario y cuando ves que un amigo, amiga o alguien, o sea, en tu familia dilata más tiempo en la regadera, pues, y ves que hay muchos tandeos, ¿no? Dices, pues con la pena, pues sí le voy a decir, ¿no? Oye, pues trata de mejorar el agua, no o sea, o veo que alguien está lavando el carro, pues con manguera, ¿no? Yo sí me he bajado y sí les he dicho, ¿no? Aunque ya ni que me ofendan, ¿no? Pero es una parte de una responsabilidad social y un compromiso para no cargar con eso. Y sí, el cambio climático, pues quienes estamos conscientes, ¿no? Y quienes sabemos que la tierra es nuestra casa, ¿no? Y la casa, pues se debe mantener ordenada y debemos de cuidarla, ¿no? Y yo creo que, pues, es así como que nosotros, pues, que los que estamos aquí también conectados, pues tratamos de buscar y no sentir estas cosas feas, ¿no? Culpa, depresión, angustia, ¿no? Para otros quizás sean indiferentes, ¿no? Pero para nosotros que valoramos hasta lo que nos comemos, ¿no? Unos frijoles, unos plátanos, y sabemos que viene de la tierra, ¿no? Y cada vez más las producciones vienen siendo menos, ¿no? Mis papás, mis abuelitos, pues eran agricultores, ¿no? Campesinos. Y antes, pues la tierra, sin necesidad de químicos, nada más con el fertilizante orgánico, pues se lograba obtener, ¿no? Los productos. Ahora no, la tierra ya está más seca, necesita más minerales, hay fertilizantes que contaminan mucho, ¿no? Y pues ya hay compañeros veganas y veganos. Digo, bueno, pues es que también lo que tú estás consumiendo, pues hay que fijarse qué tipo de fertilizante utilizan, ¿no? Pero bueno, ya me estoy yendo más allá, ¿no? Pero es parte de lo que, así como, disculpen, doctora, se me vino un cúmulo de emociones, ¿no? Así como que imágenes, ¿no? Pues todo tiene que ver, ¿no? Con la naturaleza. Pero este es mi comentario. Gracias por la oportunidad, ¿eh? Muchísimas gracias, Alejandro, por tu comentario, eh, porque me parece, para ilustrar muy bien ese punto, ¿no? Por aquí leía también el comentario de Diana Dávila, que dice, es la primera vez que alguien dice que nadie quiere hablar del cambio climático.
Les digo, lo puse ahí un poco provocador. Eh, y lo que dice Alejandro es, yo sí quiero hablar y yo quiero decirle a las personas a quienes veo que tal vez no están tomando las acciones que a mí me parece que son las que se deben tomar, ¿no? O sea, como yo me he bajado el carro a decirle a quien está lavando con manguera el carro, yo sí quiero hablar de ello, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasa? Y yo, en primera instancia, lo que diría es que es una gran cosa que hayas querido establecer esa comunicación, ¿no? Es un primer paso muy importante. Eh, y algo que también puedo decir es que esa comunicación uno a uno muchas veces es la que más pasamos por alto en la comunicación de la ciencia, pero que suele ser de las más eficaces, porque tenemos ahí enfrente a la otra persona, ¿no? Y es una oportunidad, como les digo, a mí me parece muy vital en este punto de hacer ese cambio. Normalmente decimos, ¿no? Así como que pues es al actuar local o como en la comunidad primero, y pensarlo de esa manera desde el enfoque de la comunicación pública, creo que tiene mucho que ver. Y entonces aquí quizá lo que podría aportar a lo que nos contaste, Alejandro, sería esta especie de propuesta. Una vez que tomas ese paso de acercarte a la persona, te digo, nuestra primera reacción es reprobar y censurar y expresar esa reprobación y esa censura. Eh, pero ¿qué pasaría si eh, primero escuchamos, ¿no? O sea, como si primero tratamos de indagar un poco cuáles son las razones para que esa persona esté tardándose tanto en el baño o lavando el carro con manguera. Digo, tiene por supuesto que sus retos, ¿no? Porque si es simplemente alguien a quien vi en la calle, bueno, puede que sea difícil establecer ese tipo de comunicación, ¿no? Así como de platíqueme por qué hace lo que hace. Pero bueno, si es alguien con quien convives en casa, puede haber esa confianza y esa confianza es lo primero que nos sirve de puente. ¿No? Eh, eh, y entonces uno se abre sinceramente a decir, ¿por qué te estoy preguntando esto? Porque a mí me preocupa tal. Yo entiendo que tú tienes tus preocupaciones y tal. No quieres abandonar tal o cual cosa. No sé, ahorita no quiero poner ningún tipo de razonamiento o justificación en las acciones de esas personas. Habría que ver qué nos pueden decir, ¿no? Y quizá a la hora de plantear cuáles son sus justificaciones o razonamientos, eh, el escenario ideal, ¿no? Podría ser que ellas mismas vean que pues no hay tanta justificación o razonamiento, ¿no? Que será como esa aportación que puedo dar, que es un paso más, sí puede ser más difícil, pero quién sabe también probablemente con la actitud de que nosotros también nos vamos a llevar algo de esa interacción, eh, puede ser una perspectiva que nos ayude a motivarnos, ¿no? A acercarnos de esa manera. Muchas gracias, Alejandro. Gracias, Vic. Irama, por favor. Hola, buenas noches a todas, todos. Víctor, qué gusto Hola, escucharte. Alejandro. Bueno, yo tengo una pregunta y es, ¿qué tanto desde la comunicación de la ciencia, todo esto que nos acabas de plantear, se puede dialogar sobre aspectos pues como más críticos y profundos del cambio climático, no tanto desde lo científico, las ciencias la ciencia del cambio climático, que es algo complejísimo, pero más en términos, por ejemplo, de poder no sabría cómo ponerlo, pero sí, en términos, por ejemplo, de responsabilidades diferenciadas, ¿no? Porque ahorita estoy escuchando esto sobre que si lavas el coche con el agua y esas cosas, pero y normalmente el cambio climático y muchos otros problemas ambientales tienen como dos caras, bueno, tienen muchas, ¿no? Pero yo creo que sí hay en estos fenómenos, pues, personas mucho más responsables de lo que está sucediendo que otras.
¿qué tanto la comunicación de la ciencia ayudaría a este diálogo o simplemente lo haría en términos de ciencia, digamos, ¿no? De conocimientos científicos? Esa es una pregunta. Y luego un comentario, porque nosotros hemos estado trabajando desde hace algún tiempo en cuestiones de educación y cambio climático, en términos de bueno, estamos trabajando con una universidad en España y lo que nos interesa saber es cómo la gente, las personas comunes y corrientes, se están percibiendo o se están representando el cambio climático para primero conocer esta parte, incluso la parte emocional y todo esto, para luego ver cuáles, digamos, son como las carencias, a lo mejor algunas creencias, en fin, toda esta parte más subjetiva que tiene que ver con el cambio climático y así poder a lo mejor proponer algunas ideas, algunas actividades, algunas cosas, ¿no? Del cambio climático. Digamos, es como una parte diferente de abordarlo, bueno, desde, sí, una mirada distinta. Y, y bueno, no, eso era el comentario, pero la pregunta tenía que ver con la comunicación de la ciencia y este diálogo. Ujú. Gracias, Víctor. Muchas gracias, Emma. Gracias por ese, bueno, por el comentario también. Me parece, por supuesto, un tema interesantísimo y muy importante, que también, digamos que se reconoce como uno de los como puntos eh, álgidos, ¿no? En la comunicación del cambio, por lo que vi en esta investigación para preparar esta charla. Ya tan solo en la encuesta del Programa de Naciones Unidas, se muestra que hay muchas personas que están conscientes del concepto de justicia climática, ¿no? Que tiene que ver eh, con estas responsabilidades un poco, estas responsabilidades diferenciadas. eh, y de cómo les preocupa más a personas o lo ven como un tema más urgente o acuciante, dependiendo en qué país están o cuáles son sus circunstancias socioeconómicas. Bueno, entonces, para pensar en tu pregunta, ¿no? Desde la comunicación de la ciencia, o bueno, dime si la entendí bien, ¿no? O sea, como comunicando los datos duros de la ciencia, ¿no? Podemos llegar a abordar este asunto de las responsabilidades diferenciadas. Yo creo que puede ser una herramienta el usar los datos duros, pero que de todos modos se necesita la apertura de no solo hablar de ciencia, ¿no? De cuando nos sentamos con una persona a platicar de ello, em, los datos probablemente nos sean útiles, pero no serán nuestra principal, nuestra carta más grande. Eh, por lo que decíamos antes, que muchas veces las personas, si tienen alguna creencia o alguna opinión, no suelen ser los datos las que las saquen de las que las hagan cambiar de esa opinión. Em, entonces, sí nos pueden ser útiles, pero yo creo que siempre necesitan estar en un marco eh, lo voy a poner tal vez de esta manera, ¿no? Como que de empatía. No me quito de la cabeza el ejemplo que ponía Alejandro, ¿no? Una persona que está lavando con manguera su carro. Ok. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a esa persona para hablar de responsabilidades diferenciadas, ¿no? Tenemos nosotros los datos de quiénes son los sectores, las industrias que más agua gastan en México. Y podemos hacer esa investigación, ¿no? Con nuestras habilidades académicas. Tenemos los datos, los tenemos a la mano por si los usamos en algún momento. Resulta que vemos en la calle a alguien, decimos, ok, es el momento de usar mis datos. Vale, me acerco con esa persona. Pero ¿cuál es el objetivo de esos datos? O sea, como en cuál marco los voy a poner. Bien, podríamos comenzar diciendo, bueno, digamos, podríamos ponerle un cierto tipo de marco en el cual decimos, mira, la cuestión del agua
aquí tenemos quienes gastan más, quienes gastan menos, ¿no? Las personas que estamos aquí, el uso residencial es esta proporción y tal. Y fíjense cómo eso hasta podría parecer que está de alguna manera exculpando a la persona, ¿no? O sea, como que podríamos terminar dando el mensaje de que hay que preocuparnos más bien por lo que hacen las grandes empresas y no tanto por las acciones individuales de lo que yo estoy haciendo en mi casa, ¿no? Eh, Ese puede ser un resultado contraproducente de solamente usar los datos. Ah, por ello es que digo que hay que ponerlo más en un término de quizá buscar esos nexos, esos lazos empáticos con la persona. Si en cambio y estoy simplemente aventurando, ¿no? Estoy pensándolo, digamos que como comunicador en este momento, para tratar de no llegar a ese efecto contraproducente, eh, puedo yo crear una especie de complicidad con ese vecino que está allí. Y entonces, en el momento en el que le digo, pues yo soy como tú porque también tengo mis necesidades de uso de agua, vivo en esta misma colonia, me preocupa que mi carro esté limpio, una cuestión tal vez em, de, de, de apariencia pública, pero también de higiene eh, y tal. Creamos esta complicidad y al dar los datos estamos poniendo también como que existen estas entidades con las que no nos identificamos. Tú y yo somos vecinos, somos más parecidos de lo que creemos y tenemos más similitudes y preocupaciones más similares que las que tienen las grandes empresas, ¿no? Entonces, mm, eso es lo que se me ocurre en este momento, ¿no? Que puede funcionar como esta especie de puerta que se abre, ¿no? Para hablar con esa persona. Entonces, una vez que creo esa complicidad, ah, voy convirtiéndome en una fuente tal vez un poco más neutral, ¿no? Como lo decía antes. Y ya no me convierto en a los ojos de este vecino, ¿no? No me convierto en un activista, en alguien que quiere convencerlo de alguna ideología o tal. Al crear esa complicidad que sí viene de haber investigado los datos, eh, se puede crear esa puerta para quizá ir persuadiendo. La otra cosa que creo que también eh, conviene tener en mente es que la labor de persuasión rara vez se logra en, en un solo acto de comunicación, sino que vamos a tener que armarnos de paciencia y de no cejar en el esfuerzo, ¿no? Tenemos ahí los datos a la mano, será una cuestión de preguntarnos cuál es el mejor momento para sacarlos, em, pero teniendo en cuenta que puede que ese acto de comunicación se vaya a extender en el tiempo, ¿no? Y entonces, si ya creé esa complicidad con mi vecino, eh, lo que será, pues sigamos hablando con ese vecino, no solo de uso de agua, sino de otras cosas. Vamos trabajando esa confianza, esa complicidad y entonces logramos esa persuasión. Cuesta más trabajo, sí, cuesta más esfuerzo, sí, pero yo creo que son esos actos de comunicación uno a uno, los de persona a persona, ¿no? Cara a cara, los que probablemente puedan tener un impacto fuerte. Sí, muchas gracias, Víctor. Mira, Víctor Veloz dice, viví un mundo de abundancia natural en mi infancia, pero poca conciencia ambiental. Ahora con menos recursos, poco a poco veo mayor conciencia, pero sigue siendo una participación mínima. Después tenemos Bravo, la verdad, yo ahorita procesaré la información e investigar del tema, ya que es la primera vez que alguien dice nadie quiere hablar del cambio climático. Mm,
¿Qué más? Te dan las gracias. Ángeles dice, ¿cómo transmitir información importante sobre el cambio climático cuando el público solo se siente atraído por la información e imágenes positivas? Es decir, ¿qué tanto es adecuado solo hablar en positivo? Y bueno, yo me quedo ahorita tantito con eso porque fíjate que también, digo, tú formalmente eres divulgador de la ciencia, ¿no? Yo no, yo no, pero hago mis pininos, ¿no? Mm, Y ante esto me he dado cuenta que ahorita con esa pregunta que hace Ángeles, que normalmente cuando se difunde también información en negativo, o sea, de vean la catástrofe climática, ambiental y todo esto, llega también a tal punto que a esos diferentes públicos que hay, ay, sí, ya, de algo me he de morir. Entonces también eso, como que ese tipo de imágenes también comienzan a ser tan comunes que ya no creen absolutamente nada, ya les da igual, todo esto, ¿no? Y ahorita que comenta Ángeles esto de la parte positiva, creo que desde mi perspectiva, no sé tú como ya divulgador profesional, ¿qué tanto realmente hay más divulgación en positivo? Porque francamente yo me encuentro más con la parte negativa, con lo que yo de repente voy viendo en redes, todo eso, respecto a cuestiones positivas. O sea, sí la hay, pero siento que abunda más la parte negativa. Y ahorita ya me pusiste como que me tambaleé, ¿no? Ante todo esto que comentas, porque dices, hay que conocer al público, pero el público también es tan diverso ujú. que habría que saber cómo empatizar, como también mencionas, con los diferentes públicos para que estos temas de alguna manera por lo menos se lance la semilla y por allí pues germine tantito, ¿no? Y bueno, no sé tú cómo lo veas. Sí, eh, hay ciertos ámbitos a los que me he acercado, en los que veo que hay una cierta tendencia hacia el hablar en positivo. Por ejemplo, en el periodismo de ciencia, hay colegas mexicanas, mexicanos, en algunos gremios, ¿no? Que están tendiendo a este periodismo que se llama el orientado a soluciones, que ya era como en uno de los estudios que les mostré, eh, esa simple, ese simple cambio de ángulo podía ayudar a que la emoción despertada fuera una diferente. Y fíjense que eso no significa no hablar del problema, al contrario, pues, si quieres hablar de soluciones, obviamente necesitas hablar del problema, ¿no? Y hablar de la magnitud, tal vez. Em, pero lo que noto es que sí hay una cierta tendencia a hacer ese cambio, em, porque la primera reacción casi siempre es de alarmismo. Y lo cierto es que aquí el periodismo tiene un reto muy grande porque lo que suele vender más o lo que suele atraer más clics suele ser lo más alarmista, ¿no? Lo sabemos, o sea, lo que primero te indigna, te hace sentir mal, o con lo que no estás de acuerdo. Digamos, o sea, el amarillismo no se inventó con clickbait del periodismo digital, se inventó desde casi los inicios del periodismo. Entonces, lo que veo es que muchos medios, muchas colegas, muchos colegas, están tratando de resistirse a esa tentación de caer en el amarillismo, en el alarmismo, y hacer ese cambio, ¿no? Por el orientado a soluciones. Eh, y como les digo, no se trata de ignorar el problema, sino más bien de averiguar qué se está haciendo y qué se puede hacer. Lleva un poquito más de trabajo también, ¿no? Porque son dos pasos. Uno es averiguar cómo estamos en un cierto problema. Dentro de la gran cosa que es el cambio climático, elegimos uno, vemos cómo está la magnitud de la cosa. Esa es una investigación. Y luego la siguiente investigación es ver quiénes están haciendo algo o qué se puede hacer. Eh, pero tu pregunta de si notas cierta tendencia, creo que sí. Eh, por lo menos en ese ámbito, ¿no? En el de periodismo. Ujú. Muchas gracias, Vic. Dice por Gracias. acá Rodríguez Luis. Ujú. Me interesa en particular
¿Cuáles son los pasos o elementos básicos para conformar el mensaje para que llegue y produzca una emoción positiva, sobre todo en contextos culturales diferentes? Ujú, ujú. Sí, gracias. Digo, la pregunta da quizá como para un taller de comunicación de la ciencia de cambio climático, pero uno, perdónenme por ser redundante, ¿no? Pero el primero sí sería pensar en a quién dirigimos el mensaje. Eh, Ahí está uno. El segundo es, bueno, ya tenemos un cierto mensaje que queremos dar, eso lo damos por hecho. Pero entonces, una vez que conocemos a ese público, entonces, ¿cómo ajustamos ese mensaje? Y sobre todo, ¿qué queremos lograr con ese mensaje? Es decir, la idea de los efectos. Eh, y luego, lo siguiente bien podría ser pensar en, estoy prácticamente, digamos que, enumerando las cosas que hacemos en la materia, ¿no? Con sus proyectos finales o tal. Sería, en qué canal o cuál medio voy a usar para comunicarlo. Que no tiene que ser necesariamente un medio, digamos, que pertenecen al oficio o a la profesión de la divulgación. Puede ser el canal o el medio de hablar con las personas, ¿no? Em, y el reto es hacer que esas tres cosas sean congruentes, que sean consistentes entre sí, ¿no? O sea, el público, el mensaje que quiero dar y el medio, que las tres tengan sentido. Un ejemplo, si quiero hablar con infancias, eh, pues tal vez TikTok no sea el mejor medio porque no, depende de la edad, ¿no? Pero todavía no tienen ni siquiera ese canal de comunicación allí. Si son adolescentes, entonces, bueno, TikTok, las redes sociales, algunas redes sociales, ¿no? Pueden ser un medio adecuado. Em, y ya, entonces como que tienen que casar las tres cosas, ¿no? Tienen que empatar las tres. Diría que es eso, ¿no? O sea, como por ponerlo de manera muy, muy general, pensar en el público, en qué mensaje quiero dar y qué efecto quiero crear con ese mensaje y, y en la elección adecuada del canal de comunicación y el medio de comunicación. Ok, muchas gracias, Vic. Mira, tengo también otra pregunta de otro medio de comunicación y dice, Víctor, has mencionado cómo actuar y qué hacer respecto a los que no les interesa el cambio climático. En tu experiencia, si a quienes no les interesa el cambio climático es por razones conspiratorias, ¿qué perfil es el de la persona que sí le interesaría, ¿no? ¿O cómo describirías el perfil de quien sí le interesa, pues, estos temas? Y quizá cuál sería la emoción común entre ese perfil de personas interesadas en el cambio climático. Porque, Mm, bueno, según entiendo el comentario, parece ser que es muy claro a los que no les interesa, ¿no? Por tanto dato, quizá también porque no comprenden la situación, porque no están tan cerca de eso, ¿no? En cambio, aquí, según entiendo la pregunta, es pues, ¿cuál sería el perfil de las personas a las que sí les interesa, ¿no? Y qué emociones, pues, a lo mejor se desarrollan allí. mm, ujú. Sí, no lo sé, esa es mi respuesta más honesta, ¿no? O sea, pues les digo, es una cuestión de acercarse a investigar sobre ese público, ¿no? Y es un público grande, pues, o sea, ya lo que vemos en la encuesta es que mucha gente está preocupada a nivel global, la mayoría, ¿no? Un 53%. Em, y, y ya que estén preocupadas, nos da una idea de que, bueno, están interesadas, ¿no? O sea, como que podemos dar por hecho que están interesadas, pero entonces es la mayoría de las personas. ¿Y por qué es que les interesan? Podemos hacer hipótesis, o sea, podríamos pensar que en su cotidianidad, los, eh, digamos que las manifestaciones más drásticas meteorológicas
ellas las enmarcan en el cambio climático, ¿no? Esa puede ser una primera hipótesis y entonces por eso es que les preocupan. Entonces, cada temporada de lluvias, cada temporada de huracanes, cada temporada de sequías es más drástica y entonces eh, les interesa el cambio porque es una cosa que les afecta cotidianamente. Bueno, podemos partir de ahí para comenzar a averiguar qué tipo de emociones están en esas personas, ¿no? Pero quizá me atreva a decir que otra hipótesis que tendría es que no serán, por usar este término que muchas veces se usa, ¿no? Un monolito. Em, no serán un solo tipo de público que tiene una única preocupación o una única respuesta emocional a- al cambio climático, ¿no? Están interesadas, eso tienen en común, pero habría que preguntarnos por qué y de esa manera también ir viendo cuáles serían las mejores maneras de abordar eso que queramos contarles, ¿no? Es una gran cosa, es una ganancia muy grande que ya estén interesadas, ¿no? Porque significa que son más propensas a recibir y a buscar esa información. Em, pero bueno, hay que ver qué queremos hacer con lo que les queremos contar. Eh, porque, como dijimos, una cosa es que estén interesadas y otra es que no se sientan abrumadas por el tema. Pues muchísimas gracias, Víctor. Cierro con los comentarios del chat. No sé si quieran comentar algo más, quienes están aquí en la sala de Zoom. Y si no, pues bueno, agradecerte muchísimo. Nos hiciste pensar mucho sobre cómo comunicamos estos temas, ¿no? Específicamente el cambio climático. Y bueno, a mí me dejas como pensando mucho porque si bien puede haber muchas personas interesadas en estas temáticas, no solo cambio climático, sino todo lo que podemos englobar en lo que llamamos crisis ecológica, o sea, todas las problemáticas, pero los públicos o las personas son totalmente diversas, ¿no? Y tienen distintas preocupaciones o enfoques y no necesariamente vienen del campo de la ciencia o de la academia, por decirlo así, Totalmente. ¿no? Hay Ujú. de diferentes lugares, pero por lo pronto me dejas pensando en cómo es preciso en un primer momento conocer a nuestro público para saber cómo divulgar o cómo informar estos temas. Y ahora, una vez que ya voy conociendo a mi público, pues tengo que ver qué tipo de emoción quiero transmitir, ¿no? Que eso también es importante, si solo quiero asustar o solo quiero echar culpas o quiero generar un tema allí de conciencia o de esperanza, ¿no? Como colocabas en una de las diapositivas. No sé, ¿quieres comentar algo? Una última cosilla que no quisiera perder es que no tenemos que ser profesionales de la comunicación de la ciencia o científicas o científicos para hacer un acto de comunicación de la ciencia, ¿no? Si en algún lugar leímos, vimos, escuchamos algún dato importante y lo queremos compartir, ese acto de compartirlo es un acto de comunicación. Nos estamos convirtiendo en ese momento, ¿no? En personas que están comunicando ciencia. Entonces, esta, esta manera tan buena en la que tú resumes la charla que di, Jackie, este, pues es lo que puede servirnos para accionar y hacer ese acto, ¿no? Lo digo porque de las personas que nos estén escuchando en este momento, digamos, no necesitan ningún tipo de credenciales para hacerse conscientes de que están haciendo esa divulgación, ¿no? Ese acto de compartir un concepto, una idea, un dato. Y de que en ese pequeño acto que puede ser con la persona con quien vivimos, ya es un acto de comunicación que tiene todas estas aristas y que ahora vemos que, bueno, podemos ser conscientes de esas aristas y tratar de que salga lo mejor posible. Eso, muchas gracias. Y déjame agregar algo más. Yo creo que también con esto que mencionas, también está esta parte de la divulgación como un acto político, pero también mencionabas, puede ser horizontal o vertical, ¿no? Ujú. Desde que yo me coloco desde arriba de, a ver, yo, comunicador, científico, doctor, doctora, y ya me siento la gran cosa,
pero en realidad si quiero también tener, no sé, tú me corriges, como comunicación efectiva, pues también creo que tendría que ser el diálogo de forma horizontal, ¿no? En la que también me preocupe o me ocupe con atención genuina y escucha genuina el interés que tienen los otros sobre este tema, ¿no? Porque probablemente muchas personas no tengamos los datos exactos, pero notamos los cambios de temperatura, situaciones como las lluvias extremas, el calor, etcétera, y eso me empieza a generar como ruido, ¿no? Y entonces a lo mejor tratar de, no sé, llevarla el diálogo de una forma, pues vamos, no sé si llamarle sencilla, ¿no? Sencilla respecto a cómo nos vamos comunicando, ¿no? Para poder como hacerles ver esto. Pero también hay otro tema que, bueno, con esto yo cerraría, pero creo que es importante, que es cómo trabajamos con aquellas personas que de plano o con estas aristas al problema que apuntan o señalan que la crisis climática o el cambio climático no existe, ¿no? O sea, que no se está dando. Y yo creo que tiene que ver con, tú señalaste muy bien al inicio, ¿no? Esta es una discusión sobre aquellos que piensan en el cambio climático como una cuestión antropogénica. Pero ¿qué pasa con aquellos que señalan, no, siempre ha sido natural y el aumento de la temperatura global se ha dado desde hace miles de años, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que apunta también como para ver, y bueno, como también señalaste, hay mucha bibliografía también al respecto desde estos dos puntos, y creo que también es importante para el divulgador o para quienes nos interesan estos temas, cómo divulgarlos, este, pues tener claro desde qué postura, ¿no? Estoy partiendo. Sí, Y ya. sí, completamente de acuerdo. Muchas gracias, Jackie. Ajá. Bueno, no sé si tengan algo que comentar, algo más, y si no, pues les voy a dictar el token de asistencia para aquellos que quieran descargar constancia. Sería todo con mayúscula, la U, la D de dedo, Y, Y7. Son 5 dígitos. U, D de dedo, Y7. Se los coloqué en el chat, cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros para que hagan su registro en el sitio de Bioética y Ambiente. Recuerden, es http dos puntos doble diagonal, no, doble diagonal dos puntos, bioéticayambiente.org. Y allí pues pueden generar su registro y pueden entrar al área de tertulias y justamente allí es donde van a poder descargar la constancia. Y también hay una pequeña pregunta al respecto, ¿no? ¿Qué se llevan de esta tertulia y qué otros temas les gustaría que tratásemos en este espacio? Y bueno, pues muchísimas gracias, Vic. En breve te haremos llegar tu constancia y bueno, nos hiciste pensar muchísimo y bueno, abona mucho a las discusiones y planteamientos que estamos trabajando en este espacio de divulgación de la bioética, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Nuevamente mil gracias, Víctor, y nos vemos para la próxima tertulia. La próxima tertulia, recuerden que siempre es a fines de mes, vamos a tener el tema de cómo afecta el cambio climático a los animales, ¿no? Entonces, bueno, vamos a tener como ese tema también muy interesante a cargo de la doctora Patricia Frías. Bueno, pues muchísimas gracias, Víctor. Nos vemos, que descansen.